Y bueno, ya este vendría siendo la tercera parte de toda mi historia y el cómo busco mediante mi historia poder comprender mis puntos de colapso. Les hablé que Efraín fue una persona que vivió muy traumada en el sentido de rodeado de violencia, de agresión, de esa falta de amor, de verdad, el coartarme mi derecho a ser un niño y educarme a través de la violencia, pues me marcó mucho. Después fue el tema de, claro, quiero decir que así lo concibo yo, ¿no? Después el tema de haberme decidido convertir en Brian, que fue esa personalidad que yo creé después de muchos episodios de tristeza. Bueno, algo que no conté en esos episodios, que no conté en el video, que en alguno de esos episodios fue de las primeras veces que yo intenté quitarme la vida. Pues no me había informado bien cómo se hacía, así que tomé unas pastillas y las pastillas no eran de las que yo pensaba. O sea, que me iban a... O sea, yo veía en la televisor, en ese entonces no había tanto internet. Yo veía en la televisor que la gente se mataba tomándose un poco de pastillas. Yo no sé qué pastillas me habré tomado yo, que no sirvieron, pero me tuvieron que hacer un lavado estomacal. Entonces, bueno, fracasé, no puedo utilizar la palabra fracasé, fallé en ese primer intento, gracias a Dios, pero era un chico todavía. Así que ya tenía mis episodios depresivos, o sea, entonces el tema de Brian se renunció al amor, intentó ser otra persona, ese era alter ego completamente diferente a lo que era Efraín, una persona más irreverente, una persona que habla, una persona que expresa, una persona que se defiende. Yo me siento muy orgulloso de Brian. Brian me ha ayudado mucho a, a mantenerme de pie. Porque cuando Efraín dice, ya no puedo, ya estoy a un punto de colapso, Brian dice, tú sí puedes, tú estás aquí parado después de muchas circunstancias, así que sigue adelante y lo demás no importa, no te importe la crítica, no te importe lo que digan los demás, sigue adelante, ¿ya? Y no importa ser correcto en muchas cosas que ven las personas, o sea, si tú quieres, pues ese era el pensamiento ese que lo comparto mucho, claro, ¿no? Hoy en día, pero bueno, el tema de cuando hablo de correcto es que no importa echarte tus tragos, no importa que tú fumes, no importa que tú consumas tus drogas, mantente, o sea, si esa es tu manera, mantente, no le hagas daño a nadie, no le hagas daño a nadie, pero mantente. Entonces sí, o sea, siento mucho orgullo por lo que es Brian, de verdad, o sea, Brian me ayudó a mantenerme de pie cuando ya Efraín no podía hacerlo, cuando ya Efraín estaba cansado, cuando ya Efraín había tenido su primer intento de quitarse la vida, Brian estuvo ahí. Brian defendió a Efraín muchas veces. Brian sigue defendiendo a Efraín. Brian es esa pared que no puede quebrarse. Al menos que Efraín lo decida y diga baja la guardia. Entonces son dos personalidades muy muy marcadas, de las cuales siento mucho orgullo porque Efraín es una persona súper amorosa. Es lo que yo digo, el intelectual. Efraín es esa persona súper correcta, pero Brian es esa persona irreverente, esa persona capaz de defenderse, esa persona que aprendió de la calle, esa persona que muchas veces es violenta, pero que también sabe guardar lealtad, es una persona sincera y sabe defender a las personas que quiere. Entonces, ese aspecto de esa dualidad a mí me ayudó a mantenerme. Me ayudó a mantenerme hasta llegar al tema de emigrar, ¿no? Cuando ya me tocó emigrar, el tema de haberle pedido ayuda a mi familia, en este caso a una tía, me hizo conectar un poco más con ellos, ¿no? Me hizo conectar un poco más con lo que es mi familia y a entender otras cosas, ¿no? A entender, fue en esos momentos que ahí sí se me sentaron a hablar y a decirme, oye, lo que pasa es que la familia, eso lo hizo mi tía Elena,
la familia, uno se preocupa por esto, por eso a veces te preguntábamos esto, pero claro, yo sentía que ellos me preguntaban, claro, como ellos me criticaron mucho, inclusive esa misma tía, yo lo escuché, no pueden decir que no. Este, como esas me criticaron, yo sentía que cuando iban a hablar, o sea, ya Brian era una persona muy predispuesta, si me hago entender. Sin embargo, cuando ya emigré, tuve el valor de sentarme y escuchar las versiones. Y yo disfruto mucho hablar. Yo digo echar chisme. Echar chisme no es malo, o sea, yo me sentaba con mi tía Alba y mi tía Elena, con Carlenita, con Karen, y ese era hablar y hablar y hablar y hablar. A veces me contaban cosas que yo no recordaba de niño, pero decía, bueno, esto sí lo viví, si yo lo recuerdo, no importa que yo no lo haya recordado. Y esas cosas, ¿no? Y a empezar a unirme más con mi familia. El estar lejos de mi abuela, me hizo entender que yo la amaba mucho, 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 mucho. O sea, yo quiero a mi mamá bastante, ¿no? Es mi madre. Pero con mi abuela yo creo un vínculo diferente, diferente, diferente. Porque es que lo que pasa es que también mi mamá es una persona que a mí no me escucha. Somos diferentes. Mi mamá, pobrecita, yo soy una persona muy, muy ruda hoy en día. Ella es diferente a mí. Entonces, pues ahí chocamos en varias cositas. Que está bien, no pasa nada. Nuestros corazones a veces se están acercando y ella hace cosas que nos hacen retroceder otra vez. Entonces, y yo no estoy dispuesto a seguir perdonando muchas cosas, entonces ahí viene, pero bueno, ese es un vaivén. Con mi abuela, o sea, yo sentía que ella me escuchaba en muchas cosas, ¿sí me entiendes? Me escuchaba, este, sí, varias cosas, de verdad que sí sentía algo, una conexión ahí muy especial. El punto es que yo me separé de ella y sí, o sea, cuando yo la veía en videollamadas y eso, yo me ponía a llorar porque la sentía que estaba muy lejos, muy, muy lejos de mí. Y, y, y a mí me echaban bromas, ¿no? Que, ay, cuando él llama, cuando Efra llama, me va a poner como cuando Efra llama. Y era llorar porque es que en verdad yo la veía a través de una pantalla y yo no estaba acostumbrado a verla a través de una pantalla. Mi abuela tenía, ya después con los años, ya empezó a sufrir del corazón y le tuvieron que poner un marcapaso. Entonces yo sentía que en cualquier momento ya se me podía ir, ¿sí me entiendes? Y el yo no estar ahí para ella, con ella, a mí me angustiaba mucho esa idea. Me angustiaba demasiado el no poder estar ahí para ella. Pero yo entendía también que haber emigrado era algo que yo tuve, que fue una necesidad. O sea, yo no lo hice porque yo quise, o sea, sí quería, pero la situación que yo estaba viviendo, que es que estábamos viviendo todos los venezolanos aquí, era muy complicada. Era muy complicada de hasta comer una vez. Hay algo que yo nunca lo comenté. Nunca. Lo voy a comentar la primera vez aquí. Y es que hoy en día a mí no me gustan mucho los bocadillos de guayaba. Pero es que yo creo que todas las cosas así que viví un momento traumático las alejo. Y fue porque cuando estábamos en ese entonces de la época difícil aquí, para yo rendir la comidita aquí, que estaba mi mamá y mi hermana, eh, yo compraba en los chinos, lo del tucucito, un coso así de bocadillos de guayaba. Tenía varios bocadillos. En teoría, esa es energía, o sea, el azúcar es energía, esto. Y si yo comía eso, yo no me iba a morir, o sea, no me iba a desmayar, ¿sí me entiendes? No me iba a morir del hambre. Entonces yo compraba la harina de maíz, porque esa era la de maíz pelado, las berenjenas, la sardina. Entonces yo le decía a mi mamá, no, ya yo comí, ya yo me hice una arepa, ya yo comí una arepa, o esto. Pero hubo una vez que yo duré 3 días comiendo únicamente bocadillo. Yo me comía un bocadillo, era económico. Y ya me comía un bocadillo, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche. Uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, para poder rendir la comida.
Ay, pensé que había llegado alguien. Y así lo hice varias veces, o sea, hay veces que me saltaba las comidas y comía eso. Y decía, no, chico, ya yo estoy harto, ya yo comí. O fui para allá y me dieron comida. Pero la verdad era porque a mí me interesaba que aquí se comiera, ¿verdad? Intentaba, como podía, con lo poco, también colaborar con mi abuela. Yo ya después que, a lo último, ¿no? Que yo me reencuentro también con mi mamá y todo eso, después de esa etapa de rebeldía que yo tuve, mi abuela nos cedió esta parte de aquí arriba para que nosotros podamos vivir. No viví mucho tiempo aquí arriba, o sea, ahorita sí tengo bastante tiempo, pero no viví mucho tiempo porque ahí fue cuando me tocó emigrar, ¿ok? Habré vivido, no viví el año, viví unos 8 meses y ya después me tocó irme. Y ya después cuando yo regresé, obviamente regreso a este lugar. El punto es que, bueno, eran situaciones que yo tuve que emigrar. Y allá pude convertirme en otra persona. Porque era algo también, primero pude romper vínculos total con personas que yo quería romper vínculos, que no había tenido el valor, no había tenido la madurez emocional. Entonces haber emigrado fue lo mejor porque pude romper esos vínculos, pude alejarme de personas, tuve la oportunidad que siempre quise es empezar desde cero. Desde cero, desde cero. Y empezar desde cero lo quise hacer de una buena manera tomando, ahí no era tanto Brian, porque bueno, ahí como tenía que usar mi nombre real para cosas legales y todo eso, ahí sí tenía que Efraín, entonces si me presentaba, no podía presentarme como Brian, entonces ahí como que y utilizar el nombre Efraín me hacía ser Efraín. No sé si me entienden esa parte, porque cuando digo hola soy Brian, hay cambio. Es diferente cuando digo hola soy Efraín. Entonces ahí empecé y tenía esos choques, ¿no? Porque también iba a conocer otras personas y sí me presentaba como Brian. Entonces ellos pensaban que me llamaba era Brian Efraín. Entonces lo tomé y recordé cuando yo estaba escribiendo que dije, va a llegar un momento en que yo voy a tener que juntar a Efraín y Brian en uno solo para formar una mejor versión. Entonces ahí fue cuando pues era Efra, era Brian, era Efraín, Efra, con algunos hábitos de Efra, algunos hábitos de Brian, con la disciplina de Efraín. Entonces eran varias cosas que iba haciendo, la verdad. Trabajé fuerte, trabajé de manera disciplinada, en algunos trabajos no me porté tan bien. O sea, a veces se me salía lo de Brian, ciertos malos hábitos que tenía, contestaba, hay gente que no le gusta que le contesten, pues yo prefería también quedarme en la calle, no importa, pero no dejarme pisar. Y bueno, ahí empecé a trabajar mucho en mi aspecto interno, ¿no? Fue cuando, por ejemplo, me dolía tener a mi abuela lejos. Y una manera muy bonita que yo vi de amar a mi abuela es amando su creación. Y la creación de mi abuela son sus hijos e hijas. Entonces sí, me acerqué mucho a mis tías, les escribía, porque era mi manera de demostrarle el amor a mi abuela, ¿okay? En vida, ¿no? O de sentirla cerca y todo aquello. Como le dije, yo no conecté mucho con mi mamá. Esa crianza fue un poco distante con ella, ella tenía que trabajar, ¿okay? No la estoy culpando, pero esa conexión no la teníamos. Por lo menos ahorita que nos tocó vivir juntos nuevamente, ya bueno, ya tenemos como 4 años viviendo juntos. Es un proceso, es un proceso. Ella tiene su personalidad, yo tengo la mía, ella está obligada a respetar la mía y bueno, yo también estoy obligado a respetarla. Entonces hay choques, pero bueno, ahí vamos. Pero bueno, el punto es que ella llegó a ir para allá, para Colombia. Allá yo tenía oportunidades de ofrecerle muchas cosas que estando aquí en Venezuela yo no pude ofrecerle, inclusive momentos, hablo de momentos, ¿no? En poder compartir, comer helado. Allá yo agarré el tema de comer helado, yo iba siempre con mi hermana a comer helado. Con mi hermana tampoco, estando aquí en Venezuela, pude crear muchos vínculos, ¿sí me entiendes? Entonces estando allá afuera, yo tenía que los domingos yo me la pasaba con mi hermana.
ambos trabajamos los domingos. Entonces era reconstruir esa parte familiar que yo no había podido vivir. ¿Sí? Pues ahorita hablando aquí lo interiorizo, no lo había visto de esa manera. Mi hermana iba para los domingos a la iglesia. Y como mi mamá pertenecía a esa misma iglesia, o sea, religión, no iglesia, porque ella estaba aquí en Venezuela, el estar allá, me acordaba, y varias tías también pertenecieron a esa iglesia, pertenecen a esa iglesia. Toda mi familia son mormones, la gran mayoría. El estar allá en esa iglesia, lejos de yo no considerarme mormón, yo sé que ellos van a decir, pero tú te bautizaste. Bueno, puedo hacer una lista de todas las iglesias en las cuales me bauticé. Pero bueno, el estar en una iglesia, en esa iglesia, es como una franquicia, porque son igualitas, me hacía sentir mucho en casa, me hacía sentir cerca de mi familia. Ahí todavía yo no, en el momento que yo fui Brian, yo me alejé de Dios, o sea, yo no hacía oración, nada, o sea, yo tenía otras creencias que estaba agnóstico, ¿ok? Era agnóstico. Decía que era ateo, pero siempre sabía que existía una presencia superior. Así que era agnóstico porque no había vivido esa experiencia. Ya después recuerdo que el tema de bueno, que empecé en Colombia a darme la oportunidad de reconstruir mi relación de familia, mi relación familiar. Allá fue donde empiezo empiezo a salir con mi hermana, a compartir más con ella, a quererla un poco más. A mi mamá cuando fue en 2 oportunidades para allá, a empezar a vivir con ella como tal, a extrañar a mi abuela, a compartir con mis primas y todo eso, eso me hacía sentir bastante bien. Inclusive estando allá me di la oportunidad de salir con otra persona a nivel amoroso, pero eso fue horrible, esa persona hasta me golpeó. Pero bueno, estoy consciente de que aunque yo tuve intenciones, ya yo no me sentía igual. O sea, con esa pasión de querer dar amor. Y ya siento que hoy en día las relaciones son un acuerdo para ayudarse. Entonces, ahí fue esa persona. Ay, cada rato quiero que pase alguien. Ahorita yo me considero asexual. Porque esa persona me hizo vivir momentos. No quiero hablar mucho de esa. Esa persona me hizo pasar momentos por los cuales, estando allá me agarró la pandemia, ¿no? Y estaba mi mamá, estaba mi hermana y no tenían trabajo. Entonces, para yo poder recibir un plato de comida, yo tenía que tener relaciones sexuales con esa persona para poder alimentar también a mi mamá y eso. Entonces, sí, yo me sentía, si me entiendes, que yo me estaba prostituyendo. Que he sido promiscuo, pero es diferente el querer tener relaciones sexuales a tener que tener relaciones sexuales. O sea, una cosa es que sea la necesidad, que eso sea irreversible hacerlo, y otra cosa es que tú lo quieras hacer muchas veces. De paso que ya a raíz de eso era una persona que ya no me atraía físicamente. Entonces, como estábamos viviendo bajo el mismo techo, porque en tema de pandemia, como que para ahorrar dinero y todo eso, cometí el error de irnos para un solo lugar, en donde pues tenía su mamá, yo tenía la mía, mi hermana. Y eso fue horrible, eso fue para mí traumático, la verdad. Y ahí fue cuando yo empecé a sufrir de los episodios de ansiedad, de que yo quería salir corriendo. Mi mamá decía que yo era un exagerado, que yo era un exagerado. Hasta que esa persona me partió un tostiarepa aquí en la cabeza. Porque yo le contesté, porque yo le alcé la voz. Oye, yo no podía alzar la voz, o sea, ven lo primero que yo estaba. Entonces me partió un tostiarepa aquí, un tostador de pan, perdón. ¡Pah! Me lo partió. Y mi mamá entendió que la cuestión era en serio y mi mamá decide y mi hermana irse. Como estábamos en tema de pandemia, ellas fueron a un refugio, duraron 2 meses por allá. Yo me quedé aquí en Colombia, allá en Colombia, perdón. Vendiendo algunas cositas. Bueno, teníamos varias cosas, teníamos televisor, teníamos cocina, teníamos cama. Pues la estábamos vendiendo.
y las vendí. Se pagaron varias cosas que se tenían que pagar. Yo estaba bastante afectado. O sea, de verdad, yo me sentía súper deprimido. Estaban pasando varias cosas en mi vida. Ok, justamente en ese momento estaban pasando varias cosas en mi vida. El tema de esa relación amorosa pues, era el estrés, ¿no? No que me sentía ni que yo le amaba, ni me sentía amado, porque eso era horrible por todos lados. Eso fue una necesidad que sí, de cierta manera yo utilicé a esa persona y esa persona pues estaba loca, porque es del tipo de persona que tú le dices, no te quiero, no te amo, y decía, sí, tú sí me quieres, tú lo que estás es confundido. Ay, no. O sea, ya no valía ni siquiera serle sincero. ¿Sí me entiendes? Yo era sincero, no valía serle sincero. Entonces esa persona se obsesionó y me perseguía. Y yo hubo una amiga que me recibió en su casa ya después que yo vendí todo. Y esa persona me estaba persiguiendo, me tomaba fotos en la calle. O sea, eso a mí, yo temí por mi vida por un momento. O sea, no sé si por mi vida, o sea, me sentía acosado, la verdad. Y bueno, una migración fallida. Una, una migración fallida, o sea, después de tanto tiempo, tantas cosas que hice por allá, tuve que venderla. Empecé, estando en pandemia, también empecé a estudiar, que fue una de las mejores decisiones que tuve, el tema digital, que fue trading, y fue bien, o sea, en el sentido de que estaba aprendiendo, pero como también dije, el trading fue el emprender, ¿no? El conocer el trading fue una gran oportunidad, o sea, un terapeuta enorme ha sido el trading, que ha sido una oportunidad de poder conocerme, qué siento a través de las gráficas, o sea, cuando me siento en las gráficas que estoy operando, qué es lo que siento, cuáles son las emociones. Entonces es como un espacio de meditación también, que así lo tomo, en donde puedo conocer mis pensamientos, puedo conocer mis emociones y aún más importante, reflexionar e interiorizar sobre ellas. Así que ahí empecé a estar más alterado, aparte de la situación que venía arrojando en Colombia, o sea, todo lo que venía viviendo. Pues no vivía en la calle porque siempre tenía amistades que, mira, puedo pasar la noche allá, pero yo rapidito me paraba temprano y me iba para la calle en la bicicleta, a hacer domicilios y todo eso. Y iba ya lo último. En algunos momentos me quedaba a dormir en la calle, pero no era dormir en la calle, sino era en la bicicleta haciendo domicilio para un restaurante, ¿sí me entiendes? Espera que salga un domicilio. Entonces ya cuando sí me sentía un poquito más cansado, iba para la barbería de un pana que estaba por allá y dormía un ratico y esas cosas así, ¿no? Eso viví allá porque al momento no me quise regresar, porque yo quería como que intentar lo último por allá, intentar varias cosas, estaba intentando lo de hacer marketing, intentaba, o sea, quería jugármelas ya y decir, mira, si yo me estoy regresando en verdad porque fracasé completamente. Pero no, habrían varias, ya yo estaba muy quebrado, extrañaba mucho a mi abuela, me sentía solo por allá, estaba también llevadito ahí de fumar, pero fumaba mucho cigarrillo también. Y no, ya no, ya no me sentía feliz. Yo planeé en ese momento, lo que fue mi segundo suicidio, vamos a decir, mi segundo intento de suicidio. Porque yo me sentía muy mal, me sentía súper cegado. Ahí fue el momento en que yo después de, le estoy hablando de los 16 años hasta los casi 30, tenía 29, no recuerdo, que pude, me acuerdo que yo estaba en la calle, en el centro comercial Titán Plaza y recuerdo que mi abuela me dijo, ay, pídale a Diosito, mijo, pídale a Diosito, que no sé qué cosa, que Él nos va a ayudar. Y yo, "Ah, yo tengo rato que no le hablo a ese señor. Busqué en internet cómo hacer una oración y bueno, fue lo que empezaron a pasar cosas. Ahí cuando digo que yo me arrodillé, oré, le pedí a Dios que me ayudara, básicamente le pedí que me ayudara a estar en mi hogar.
que yo quería estar con mi abuela. Y después de ahí, no fue inmediatamente, o sea, pasaron 2 meses, pero es porque yo recibí un mensaje en Colombia, yo estaba en Bogotá, que una conocida, que no es amiga, ella intentó humillarme, ella me humilló estando allá, pero bueno, ofreciéndome una ayuda de que me fuera a Medellín y que ella me iba a ayudar allá y que lo intentara allá y si no, que ya de plano me fuera. Pero no, allá fue horrible, esa muchacha me chasqueaba los dedos así, no sé, me humillaba como yo estaba en el suelo. No, 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 ella me trató muy feo, la verdad, me humilló de manera horrorosa, no me esperaba eso de ella. Y con el tema de que yo la conocí a ella siendo Brian, entonces a mí me dolía mucho la idea de que yo siendo tan leal como yo he sido, o sea, me considero de verdad una persona súper leal, meterme en problemas que no son míos por las personas que yo quiero, o sea, y que ella me haya pagado así, a mí me dolió enorme porque sentí que eso, yo puedo entender que de chamo, de siendo más joven, yo pude haber hecho cosas que a ella no le gustaron, ¿ok? Y que ella haya guardado eso en su corazón. Pero haber esperado tanto tiempo en mi momento más vulnerable para vengarse, me dice mucho de ella. El punto es que allá en Colombia yo estuve a punto, estando en Medellín, yo estuve a punto de quitarme la vida nuevamente. Ya todo estaba planeadito, eso lo voy a dejar para un video porque eso fue un momento de fe muy poderoso. De verdad sentí la presencia del Padre Celestial en mi vida. Y omitiendo lo que pasó, que lo contaré en un video, eh, yo digo, agarro mis cosas sin tener ni un peso encima y digo, yo me voy para mi casa. Me voy, no sé cómo, pero yo me voy. Agarré, hice mi maleta y varias cosas se abrieron hasta que, bueno, pasaron cuánto, una semana y media como máximo y estaba aquí en Venezuela. Estaba con mi familia y de ahí fue que empezó todo este proceso. Yo regresé hace 4 años ya de Colombia y, y fue un proceso que he tenido de sanación, ¿no? Cuando ya sentía que estaba sanando, o sea que ya, porque yo duré como 4 meses encerrado en mi habitación. Sí, sentía muchas cosas, ¿no? Y mi mente no estaba bien. Ya después empecé a bajar, porque estamos en una planta de arriba, abajo estaba mi abuelita. Ya empecé a sentirme mejor, a unirme bastante con mi familia, ¿sí me entiendes? O sea, varias cosas que yo no había podido vivir de niño ni de adolescente, las estaba viviendo ahora de adulto. Y era bien, o sea, ayudarnos. O sea, me fui como me regresé, sin nada. O sea, regresé como me fui, sin nada. Pero era mi familia junta, era tenerlos cerca, a mi abuela. Varias cosas de las que no pude vivir siendo niño y siendo un adolescente las estaba viviendo de adulto. Ese amor eh, que sentía, o sea, me sentía amado por toda mi familia. Y bueno, pasó entonces ya lo que les he comentado, que fue la muerte de mi abuela. Y yo tuve que mantenerme un momento aquí arriba, porque ciertamente había muerto mi abuela y la persona que yo más amaba y de la que y la que me hacía sentir amado. Pero yo también entendía que para mis tías y mis tíos había muerto su madre. ¿Me hago entender? Y yo tenía que estar firme aquí. No podía doblegarme mucho, no podía mostrar tanta debilidad, porque sé que eso les iba a afectar. Entonces, duré como un año aquí arriba. Así, o sea, si lloraba aquí solo y bebía llorar a mi mamá y tenía que aguantarme. O si se me nublaban los ojos tenía que oprimir. Hasta que yo tenía mi proyecto digital. Hubo un momento en que yo dije, ya yo no quiero seguir con nada.
con nada. Fue en junio o julio del año pasado. Y ya yo no quiero hacer nada, le digo, nada. Ya me mamé. Y decidí soltar todo. Decidí soltar todo. Cerré el proyecto y me eché al abandono nuevamente. Ahí es cuando colapsé, que empecé a sufrir de trastorno de despersonalización, que es olvidarme incluso de quién yo era, de quién yo soy. No saber muchas cosas, no tener noción del tiempo, salir a caminar y perderme. Eh, Hubo un catalizador. Yo quería morirme, o sea, que pensaba morirme por inanición, ya que, bueno, pero en uno de esos episodios que yo estoy viendo a mi mamá, yo no la reconocía. Pero en el momento, o sea, se me llegó la cara de ella. O sea, que caí en cuenta y volví a la realidad. Yo le vi la cara a ella y ella estaba asustada. Tenía una cara de temor horrible y estaba firme, o sea, firme, parada. Y a mí me dio eso mucho dolor porque en medio de mi locura yo no había caído que yo estaba rompiendo una regla que yo me planteé hace mucho tiempo, que haz lo que quieras pero no dañes a nadie. Yo la estaba dañando a ella, porque aunque eran cosas que yo no controlaba en ese momento, no, y bueno, no las puedo controlar que me dé eso. O bueno, sí puedo utilizar herramientas, pero el punto es que la cara de horror que yo la vi de asustada, yo dije que yo no quería que ella esté pasando más por eso. Por tal motivo yo decidí por primera vez ir a un psiquiatra de verdad. Ir a un psiquiatra, empezar un tratamiento y bueno, empezar, aunque sea que me dé ciertas herramientas. Y ya después yo decía que después planeaba mi muerte. Que de momento necesitaba hacer un dinero para tener el dinero para con este pensamiento, para mi cremación y no dejarles tampoco esa deuda, porque pese a todo pues los estaría dañando. Y que si yo deseaba dejar de vivir, tenía que tener todo eso pago. Y parte de eso nace todo este proyecto, todo este programa en dar pasos hacia la luz, porque empecé a aplicar herramientas y aunque todavía no siento ese deseo por, o no sé qué pasa, siento todavía ese desánimo por la vida. He decidido vivir, he decidido mantenerme acá, he decidido estar firme a muchas cosas, ¿no? Y que sea Dios el que decida el, el que yo no esté más aquí. No voy a ser yo. Sé que esta situación en la cual yo vivo actualmente, en la cual yo reprimí mucho mis emociones, me sentí de muchas maneras, va a cambiar. ¿Cómo lo hará? No sé. O sea, confío en mí primeramente, le voy a decir la verdad, y después confío en Dios. Porque digo primero en mí porque la semilla y el poder decidir y el albedrío lo tengo yo. Y en la medida que yo decida confiar en mí y confiar en Dios, pues las puertas se irán abriendo, sé que sí. Estoy esperando que apenas una ventanita por ahí, plum, meterme para que mi vida financiera cambie. Ahorita estoy bastante crítico con ese tema, pero eso va a cambiar y van a sobrar las oportunidades. Sé que voy a estar rodeado también de muchos momentos que me llenen de felicidad. Voy a encontrar un propósito de vida. Voy a agradecer de verdad y de corazón cuando me levante el estar vivo, el estar aquí en tiempo presente. Ahorita intento hacerlo, intento mantenerme en tiempo presente y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque sé que de intentarlo, en algún momento esto va a cambiar, ¿ok? Me conmuevo bastante, me emociono bastante el saber que a pesar de tantas cosas,
sigo de pie. Y aunque con desánimo, aunque no sienta que tengo un propósito en la vida, no lo haya descubierto y el vivir no me parezca fascinante, he decidido vivir, he decidido mantenerme en tiempo presente y he decidido continuar. Entonces, este mensaje que dejo acá, sé que mi yo del futuro lo va a ver y va a decir, wow, eres una persona súper poderosa, la cual siempre confiaste en ti y lo has logrado. Eso quiero que este yo del pasado se lo diga a ese Efra del futuro. Cuando yo vea este video, estos videos que estoy subiendo a este canal, pues decir, wow, ve dónde estabas y ve de dónde saliste y ve de dónde estás ahorita. O sea, tengo la fe plena de que así será. Y bueno, de esta manera concluyo estos 3 videos contando mi historia y ya hoy es sábado. Hoy me toca ir a trotar y culmino así mi quinta semana de este proyecto, en donde planeo seguir dando pasos que me acerquen a la luz. Sé que ahorita las cosas no son muy claras, pero sé que todo se va a acomodar. O sea, la vida es tan aburrida que las cosas buenas pasan, las cosas malas pasan, las cosas buenas pasan, las cosas malas pasan. O sea, todo es un ciclo. Ya he pasado la parte mala, así que deben venir las cosas buenas próximamente. Amén, así será.